Cuando yo tenía 13, 14 años, mi papá, o sea, yo siempre he tenido una imagen, y les he hablado, de que mi papá era mi ídolo. Era mi ídolo, era mi referente, era mi modelo. Yo siempre le decía a mi papá, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser, cuando sea grande, yo quiero ser como tú. Porque, bueno, no veía, él se esmeraba por ser un buen padre y eso yo lo notaba. A pesar de que tenía solamente quinto de primaria, él veía, mejor dicho, yo veía que la gente venía a pedirle consejos a él. Y era increíble la sabiduría que yo lo veía y decía, ay, ¿cómo aconseja a mi papá? Entonces siempre fue mi ídolo, mi referente, mi modelo. Y como era mi referente, mi modelo, yo generalmente siempre hablaba de él, constantemente, con todas las personas. Llegó una reunión que hubo en mi casa, empecé a hablar con un tío en la puerta de mi casa. Había una reunión, una fiesta, y estaban ahí todos en movimiento y yo empezaba a hablar con mi tío. Bueno, yo hablaba lo que generalmente siempre hablaba, de mi papá y de mi mamá, más de mi papá. Y mi tío se sorprendió y dijo, ¿cómo quisiera yo tener un hijo que hable así de mí? Y llamó a mi papá. Le dijo, Oscar, ven, le dice. Y empieza a decirle que se siente admirado de lo que yo hablaba de él. Y yo me creé muchas expectativas y esperé que él de repente me diera un abrazo, de repente me diera una palmadita en la espalda, o de repente, no sé, me diría, qué bueno hijo. Pero de repente lo agarró, digo yo, en un momento de lapsus que todos tenemos, en un momento de repente que estaba haciendo otra cosa y no le tomó mucha importancia. Y le dijo, sí, también tengo otros hijos por acá. Y eso a mí me dolió. Imagínate qué tontería, pero me dolió. Fue una tontería, pero me sentí herido. A partir de ese momento, yo cada vez que recordaba eso, me hacía llorar. Todavía adolescente. Pero eso no quitó el hecho de que sea mi ídolo, mi referente, el que yo admirara a mi papá. Eso no quitó. Sentía eso, pero ocurrió algo muy curioso. Yo no podía abrazarlo ni besarlo como otros lo hacían o como mis hermanos lo hacían. Entonces yo decía, ¿por qué no puedo abrazarlo? ¿Por qué no puedo besar a mi papá como lo hacen mis hermanos si yo lo amo? Y yo era bien pegado a mi papá, seguía siendo pegado a mi papá y agarraba y constantemente teníamos charlas y eso siguió avanzando y que siguió creciendo. Pero la semana pasada, cuando nosotros hablamos de la familia y futuro, puse una base bíblica que considero y pienso que ustedes deben aprendérselo de memoria. Un versículo que dice que está en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, que dice que cuando era niño hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí y fui hombre, dejé atrás las cosas de niño. Yo en la red de hombres le digo, tienen que aprenderse ese pasaje bíblico. Si es posible, háganle en grande, sáquenle una fotostática y péguenlo en su pared, en su cocina, en su baño, donde sea. Porque acá habla que cuando era niño, por eso que me estoy poniendo yo, y la semana pasada también me puse como ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas veces mensajes como el que se transmitió la semana pasada y el que voy a transmitir hoy de parte del Señor, que considero Él me ha puesto en el corazón hacerlo, hay mucha gente que puede pensar o imaginar que uno lo puede direccionar y no es así. Por eso es que me puse como ejemplo. Cuando era niño, yo siempre les digo, ¿no? Y cuando ya crecí, tenía 14, 15 años y todavía seguía siendo niño porque hay gente acá que tiene 16, 17 años y ya no soy niño. No, has crecido pero sigue siendo niño. Entonces yo cuando era niño o cuando era jovencito, adolescente, seguía diciéndole a mi papá, yo quiero ser como tú. Y mi papá me decía, no, tú tienes que ser mejor que yo. Y yo le decía, no, yo quiero ser como tú. Y en realidad yo pensaba, hablaba y estaba razonando como un niño. Y mi papá pues me decía, no, tú tienes que ser mejor que yo. Y a la final me di cuenta de que tenía razón. Y a veces las personas que pueden dejar
de ser niños o pueden dejar biológicamente. Crecen, las mujeres se desarrollan y pueden dejar de ser niños biológicamente, pero siguen pensando, siguen hablando y siguen razonando como niños y no crecen nunca. Y ya de grandes buscan un padre o buscan una madre. ¿En dónde? Si es un niño, busca una madre en una mujer. Y si es niña, busca una madre en un hombre. O sea, hay relaciones, no todas, pero la gran mayoría, donde sin darse cuenta pusieron sus ojos las mujeres en un hombre porque por la falta de paternal, porque no tenían una imagen paternal y viceversa. Entonces, ¿dónde se nota eso? Cuando hay conflictos ahí, cuando los caracteres son diferentes, cuando hay terquedad, cuando trata de ver manipulación de alguna de las partes. Entonces hay algo que no está bien. Porque, por ejemplo, yo me pongo como ejemplo. Yo cuando era niño hablaba, pensaba y razonaba como niño. Cuando crecí, ya como el apóstol Pablo, crecí, fui hombre y dejé atrás las cosas de niño. Y cuando yo determiné casarme con mi esposa, obviamente, con Natalie, yo nunca le reviso el celular, nunca le reviso el Facebook, quién te escribió, a dónde vas, con quién vas o algo por el estilo, porque no buscaba una mamá, yo buscaba una esposa que me acompañara. Porque los niños tienen la característica de manipular al papá o a la mamá. Esa es característica. Y la semana pasada hablaba sobre ello, pero no voy a detenerme mucho en ello. Pero es así. El hombre busca en la mujer, y eso ¿cómo se nota? Cuando en la relación, cuando en una relación de amistad, de noviazgo, de matrimonio, en una relación de trabajo, el hombre o la mujer trata de manipular algo, todavía tiene el ser como niño. Y hay veces dice, no, mi idea tiene que ir y tiene que hacerse lo que yo digo. Pero no se dice, no se hace lo que yo digo, pero sencillamente te he equivocado. De repente la otra persona tiene una idea mejor, pero no, tiene que hacerse como yo. Ah, hay algo adentro. Hay un niño adentro que está herido. Porque todos nosotros que hemos crecido, ¿no es cierto?, nos precedió un niño. Ya somos adultos, pero a todos nos ha precedido un niño. Y ese niño tiene la característica de ser como una PC. Vamos a edificar así, una PC, ¿qué es lo que pasa? Compras una PC y tiene un disco duro. Ese disco duro está vacío. Entonces tú le puedes meter ahí los software, así se dice, ¿no? Algo de inglés. Si los programas, todo lo que tú quieras lo vas metiendo. Entonces vas llenando esa PC. La PC en un niño es el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa PC se va llenando de acuerdo al ambiente en el cual se rodea. Si nació en Estados Unidos, pues hombre, va a hablar un poco de inglés. A español poquito, casi nada, pero inglés. El idioma inglés. Si nace aquí en Perú, obviamente va a hablar español. Y de acuerdo a lo que está en el contexto va a ir llenando esa PC. ¿Qué pasa con un niño? Depende del lugar donde está. Si tiene papá y mamá, sus referentes, los papá y mamá, de acuerdo a su comportamiento, de acuerdo a lo que digan, de acuerdo a lo que hablen o lo que actúen, los niños lo van a recibir. ¿Cómo sé eso? Porque tengo hijos. Y voy a poner un ejemplo. Puedo poner el ejemplo de mis hijos mayores, incluso de Fabiana, pero quiero poner el de Gracia. Gracia, cuando yo hace poco estaba un poquito mal en la garganta y ella no quiere, hasta ahora quiere que le cargue. Camina 2 pasos, me canché y quiere que la cargue. La cargo y a veces estoy con la garganta, estoy así, porque la garganta. Y como me ve a mí hacer así, ella también hace. Y agarra, y a veces uno está ahí caminando y cuando ya uno le ha pasado, digamos, está en un proceso de que ya está expectorando todo el proceso gripal que tiene, uno está con la flema acá y busca un lugar, y yo busco un lugar así cuando estoy con ella y escupo, así. Y ella me ve y también escupe. O sea, todo lo que hace un padre o una madre lo hace el niño, para bien o para mal.
todo lo que tú hagas, aunque tú creas que no te ven, tu hijo, tu hija te está mirando, te está observando y te escuchando. Y esta PC se llena de cosas. No hay ningún problema si las cosas son buenas, si los ejemplos son buenos. El problema es cuando ese niño recibe una ofensa, recibe algo que lo duele, recibe algo que lo hiere, y esa es una herida en el alma. Y de niños, todos nosotros hemos recibido bullying en muchos casos en casa. Qué idiota que eres, qué bruta que eres, no hubieras nacido, que eres idéntico a tu padre, saliste a la suegra, qué desgracia, y están así. Entonces están allí diciendo un montón de cosas y sin darnos cuenta, antes de ser cristianos hemos maldecido a los hijos, porque maldición no es te maldigo, maldición es hablar mal, articular mal una palabra que puede ser ofensiva y que puede llenar al corazón y puede herirlo. Entonces, somos niños y tenemos más o menos un promedio de 15 a 20 años que hemos vivido una niñez, una infancia y una adolescencia, y nosotros, todos nosotros, la gran mayoría de acá, somos grandes, pero nos precedió un niño. La pregunta del $1.000.000, ¿ese niño fue ofendido cuando fue niño? Entonces, eso es algo que hay que sanar. Entonces, ¿cómo se nota por tu carácter? Cuando la persona explosiona, cuando la persona es intransigente, cuando la persona no quiere encontrar razones, simplemente yo soy así y se acabó. De repente no lo dice, pero con su actitud dice que es así. Hay un problema en tu interior. El problema no es la gente, el problema eres tú. Y hay que sanar a un niño que está ahí y que le está haciendo reaccionar de esa manera. Es una reacción natural. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi modo de entender y comprender las cosas eran de niño cuando era niño, pero ese niño se oculta. De repente son heridas en el alma y de repente son cantidad de heridas y que no lo sientes. Es como alguien que tiene una herida y tiene una herida, por ejemplo, en el brazo y no lo siente. Pero si de repente le cae agua o algo, todavía le duele porque la herida está viva. Todavía ya se acostumbra a la herida. Pero algo que es igual como por ejemplo en el pie una heridita no lo siente, pero le aprieta el zapato, no, me está fastidiando la herida que tengo. Igual es en el alma, las heridas están, pero no van a salir a flote mientras no haya algo que lo toque. Pero cuando lo toca, esa herida, sale. ¿Cómo sale? Muchas veces con lágrimas, muchas veces con dolor, muchas veces con fastidio y a veces a través de la reacción que tiene una persona ya de adulta. Cuando su carácter cambia, cuando el increíble Hulk toma control y sale el verde que está adentro. Eso es. Entonces, eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa. Entonces, por eso la comprensión infantil en un adulto lastimado es peligrosa. Muy peligrosa. Exageradamente peligrosa. Entonces, partiendo de allí, hay mucha gente, ¿no?, que le cuesta relacionarse con Dios como Padre, que es el punto. Porque el mensaje de hoy es el siguiente. La familia de Futuro 2, grande pa. Grande pa. Eso cuando digo eso, Joselito salta de alegría. Me he dicho grande, dice. Bueno, perfecto. Entonces, eso es lo que es el mensaje del día de hoy. Entonces, a mucha gente le cuesta, cuando tiene heridas en el alma, de su niñez y que no sabe ni se acuerda, le cuesta relacionarse con Dios como padre porque él es padre. Es que no tienen una imagen paternal buena o simplemente no tienen una imagen paternal como en el caso de mi papá, que nunca lo tuvo. Ahora, parando acá porque les veo como unos me están mirando medio raro, pero como el tema central de este mensaje no es, digamos, que nos vamos a suicidar en masa o en mancha, porque me están mirando así, estamos fregados, ¿a qué hora nos suicidamos? No, lo que quiero decir es de que esta es la patología, como dicen los compañeros de mi colega María Inga. No sé, esta es la patología, hemos detectado la patología, hemos detectado el problema. La pregunta es, entonces, ¿cuál es la terapia? Y arrancamos el día de hoy. Entonces,
La pregunta para la terapia sería, ¿cómo reconstruimos nuestra vida? Porque tenemos que reconstruirla. ¿Cómo reconstruimos nuestra vida? Yo hubiera querido entender lo que hoy entiendo. Hubiera abrazado lo que hubiera vivido, porque cuando llegué a Cristo dije mi vida cambia, pero hubiera querido tener el conocimiento y la fe que tengo hoy, que conozco y que puedo entender hoy la palabra de Dios. Que pensamiento de bien tiene para mí Dios, que basta cada día con su afán. Pero como toda persona, también me llené de temores, como todos ustedes. También me llené de ansiedad, me llené de angustia. Y pensé que no tenía lo necesario para salir a la vida como un cristiano, que no tenía lo necesario para salir a la vida como pastor, como predicador, porque recuerden que uno de mis testimonios es que me pusieron un micrófono y no podía hablar. Y dice, ¿y cómo hablas ahora? Ni idea tengo. Pero a mí me pusieron un micrófono, ¿se acuerdan o no se acuerdan? A ver, dígate que... Es lo único que decía. Me traumé. Y dicen, ¿cómo puedes hacerlo hoy? Bueno, son cosas que Dios hace. Entonces, yo quisiera retroceder y decirle a ese César cuando llegó al Evangelio, sus primeros años, decirle, tranquilo, esto va a pasar. Tranquilo, es parte del proceso. Tienes que tener fe o algo por el estilo. Pero no puedo retroceder. El tiempo ya pasó. Entonces no puedo regresar al pasado. La pregunta del $1.000.000 entonces, o la segunda pregunta, o la pregunta reiterativa sería, ¿cómo construyo mi vida? ¿Cómo reconstruyo mi vida si tengo un pasado o tengo una niñez o cuando era niño no tienes idea todo lo que me sucedió, todo lo que me pasó y eso me marcó y de repente eso hace que tenga el carácter pútrido que tengo, el carácter que no me deja relacionarme bien con mis seres más cercanos? Entonces, el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 17, Dios nos da un pasaje bíblico que no hay que tomarla a la ligera, pero que quiero que me acompañe porque es importante y nos va a ayudar a mucho a poner la primera base. Dice, Él reconciliará, está hablando de Dios, a los padres con los hijos y hará que los desobedientes, o sea, todos nosotros, aprendan de la sabiduría de los justos. Acá viene el tema, pero póngame atención porque no quiero que se me malinterprete esto. Yo tengo hijos, ¿ok? Al igual que muchos de los que estamos acá. Muchos son jovencitas y jovencitos solteros, pero vayan aprendiendo porque lo van a tener. Si yo tengo 2 o 4 hijos, ustedes van a tener 8. ¿Ok? Yo tengo hijos y ellos son la oportunidad. Pónganme atención a esto. Son la oportunidad o mi segunda oportunidad. Todos los que son papás, ¿cuántos papás hay acá? Levántenme la mano los papás, las mamás, levanten a los papás y las mamás. Ya, todos bien, todos tenemos hijos y es nuestra segunda oportunidad de lograr algunas cosas. Cuando digo esto no es que voy a meter en la cabeza a mis hijos, bueno, tienes que hacer lo que yo quería hacer. Yo quería ser futbolista, por decirlo así, y no lo logré, tú tienes que ser futbolista. Que yo quería ser doctor, no lo logré, tú tienes que estudiar doctor. No hablo de eso. Déjalo a tu hijo que sea lo que él quiere ser. No podemos tratar de que nuestros hijos estudien o hagan lo que nosotros no logramos. Esa es manipulación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo una segunda oportunidad con mis hijos de lograr, oído la música, como diría un salmista, el salmista Beco, de lograr lo que no se pudo cuando era niño, o lo que no se pudo cuando era adolescente. Lo voy a poner así para que se me pueda entender. Si yo sano a mi hijo o a mi hija, eso me termina sanando a mí. ¿Ok? Si yo amo a mi hijo, es sanarme a mí. ¿Cómo lo sé? Por mi papá. Él nunca tuvo un padre y al dar lo que no le dieron, terminó sanándolo a él. Les comenté en alguna oportunidad que mi papá, antes de ser cristiano, antes de entregar su vida a Jesús, él cuando estaba entre Pisco y Nazca, se ponía a llorar y nos llamaba a todos sus hijos y nos sentaba.
Y nos decía: perdónenme porque yo no sé cómo es un padre, yo no sé si estoy siendo un buen papá, pero perdónenme por favor porque yo no sé lo que es ser un papá y trato de hacer lo mejor que pueda. Y eso generalmente lo hacía. ¿Por qué? Entonces, él cuando tomaba nos pedía perdón. No conocía a Cristo, pero recuerden que el perdón te libera a ti. Entonces, él con esa actitud era liberado. Y la palabra de Dios dice que el perdón nos libera a nosotros. Entonces él se iba liberando inconscientemente, todavía no conocía a Cristo. Cuando ya conoce a Cristo, cuando entrega su vida a Jesús, nunca más nos dijo, nos reunió para decirme: no sé cómo ser un buen papá. A partir de ahí puso la valla bien alta. Uno le buscaba un error como papá y poco podía encontrarlo. No digo que sea perfecto, pero andó de acuerdo a lo que las Escrituras dijo. Él se encerraba con el Señor. Y él cuando salía, él no decía: mi Dios, mi papá, mi papito. Decía, encontró a papá en el secreto. Y eso es algo que yo sé, por eso que digo que hay que sanarse. Otra cosa u oportunidad que tienes con tus hijos es que hasta donde tú llegues, esa será la plataforma que le dejes a tus hijos. Hasta donde tú llegues. O sea, en ellos puedes transmitir, impartir principios, valores, cosas que quedarán grabadas para siempre en ellos. Darle lo necesario para que cumpla su propósito aquí en la tierra. Eso tenemos que hacer como padres. Es pararlo sobre tus hombros figuradamente y decirle: desde aquí vas a empezar. No de donde yo empecé. Mi papá, les comenté que cuando vino de su tierra, porque él es primo hermano de Tarzán junto con mi mamá, ellos son de la selva. Mi papá cuando vino acá, él dormía en la calle, porque no conocía a nadie. Y él pasó toda esa etapa porque ya no vamos a, nosotros no lo pasamos. Nos dejó una casa, ¿no? Se sacrificó por ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hasta donde lleguemos le vamos a dejar una plataforma. Yo, por ejemplo, voy a ponerme como ejemplo, porque siempre quiero ponerme como ejemplo, no por mí, sino porque no quiero que piensen que estoy direccionando el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo trabajo arduamente en lo que Dios me mandó, primeramente por obediencia y porque es mi anhelo, porque es mi pasión hacerlo. Y segundo, es porque sé que hasta donde yo llegue, a esa plataforma le dejaré a mis hijos. Y no solamente a mis hijos, ¿ok? Sino también a la iglesia cuando quiera abrazar. Por eso que trabajamos arduamente, porque hasta donde me den la fuerza y yo cierro los ojos, voy a avanzar para que digan: avancé hasta donde pude, y ahí les voy a dejar la plataforma. Entonces tengo la oportunidad de hacer eso. Ellos no tienen que pasar la misma dificultad y la misma pobreza que nosotros pasamos. No, pero tienen que pasar lo mismo para que aprendan. No, ¿por qué? Como padres no vamos a querer. Yo no quiero que mis hijos pasen las necesidades o las cosas que yo pasé. Jamás. Yo quisiera arreglarles toda la vida. Yo sé que hay cosas que van a tener que pasar, pero en la medida de las posibilidades, por eso trabajo arduamente en todo lo que tengo que hacer. Y trato de evitarles que pasen o que transiten lo que yo pasé. Y eso es maravilloso. Cuando lo sano a él o sano a ella, a mis hijas, me estoy sanando yo. Y en las Escrituras, la paternidad divina también está establecida. La paternidad divina está en en Mateo capítulo 3, versículo 17. Dice: entonces una voz que venía del cielo dijo: este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Otra versión dice: este es mi hijo amado, este es mi hijo a quien amo, este es mi hijo en el cual me complazco, tengo complacencia, me deleito. Eso dice las Escrituras. Entonces, una paternidad que viene del cielo. No hay cosa más extraordinaria para un hijo que el padre le diga: estoy orgulloso de ti, hijo. Así su padre no tenga estudios académicos como no lo tuvo mi papá, que solamente tuvo primaria. No hay frase que supera lo que diga la mamá o papá. La aprobación paternal es que hace que el chico salga a la vida sin temores. Y la aprobación materna, cuando te dicen: bien hecho, hija, bien hecho, hijo,
ese niño se vuelve valiente ante cualquier circunstancia de la vida. No va a temblar, va a salir adelante. Entonces, y eso a mí me pasó. Yo quería que mi papá dijera, uy, qué bueno, mi hijo está hablando bien de mí. Pero como tuvo un lapsus, yo tontamente agarré y me ofendí por algo insignificante. Fue lo único nada más. Y cuando me ofendí, vuelvo a repetir, no podía abrazarlo, no podía besarlo como yo hubiera querido. Entonces, cuando un niño o cuando un adolescente, sea niño o adolescente, actúa, canta, baila, recita, juega o hace lo que sea, uno busca entre medio de la gente, entre medio de la multitud o lo que sea, busca los ojos, ¿no es cierto?, de la persona que ama. En este caso puede ser una tía, un tío, un hermano, un papá o una mamá. Y si el rostro que busca no está, falta, ¿qué quieres que te diga? Uno se siente mal y el niño también. Por eso yo me ofendí con mi papá de algo tonto, algo estúpido. Y digo tonto porque fui yo el que se ofendió, porque no me tuvo en cuenta en un lapsus de su vida. Y muchas veces, ¿no?, a muchos de los que están aquí en esta noche y muchos de los que me están mirando por las cámaras, a veces papá y mamá nunca tuvo, o casi nunca, cualquiera haya sido el motivo, por trabajo, por circunstancias adversas, no necesariamente por un abandono o algo por el estilo. Nunca estuvo, porque tenía que trabajar duro o algo por el estilo. Pero cualquiera que haya sido el motivo, a veces queda esa herida acá. Y eso queda en el interior. Y llegado un momento, algunos abandonan lo que hacen y compran un arma, hoy que está de moda, se fuman un troncho de marihuana o lo que sea, o se llenan de alcohol, se llenan de aparatos tecnológicos, se escudan o se esconden en la pornografía para llenar ese vacío, llenarlo de alguna forma. Buscamos llenar ese vacío y lo más común es llenarlo hay veces con un hombre o con una mujer. Eso es lo común, por eso que las relaciones son un desastre, porque no buscas un hombre o una mujer para que sea tu esposa, sino escapar de algo o de algo que te viene arrastrando, o una imagen paternal o una imagen maternal o paternal. Entonces, con todo esto, les quiero dejar una más. La imagen de un padre para un niño es el testimonio viviente de lo que puede traer el tiempo. Vuelvo a repetirlo y lo pueden leer conmigo. La imagen de un padre para un niño es el testimonio viviente de lo que puede traer el tiempo. Sí o sí. La imagen de un padre es el testimonio de a dónde vamos. El papá es la primera definición de masculinidad que tiene el hijo o que tiene el niño. Y la mamá es la primera definición de feminidad que tiene el niño o la niña. Y la ausencia de ambos o de alguno de ellos hace que busquemos llenar el vacío de alguna forma. Y si la iglesia, que somos todos nosotros, no llena ese vacío, no se esmera en llenar ese vacío, y hay veces uno es criticado, juzgado, porque dice, uy, está dejando muchas cosas, está dejando tu familia por los demás adolescentes de jóvenes. A mí me ha pasado eso. ¿Cómo es posible que dejes tu familia? ¿Y qué? Hay necesidad. De una u otra manera, uno trata de hacer el trabajo que Dios nos mandó. Pero si la iglesia no llena ese vacío, lo llenará la pornografía. Si la iglesia no llena ese vacío, lo llenará el alcohol. Y si la iglesia no llena ese vacío, lo llenarán las drogas. Y si la iglesia no llena ese vacío, lo llenará la delincuencia. Porque el hombre, el ser humano, tiene la necesidad de buscar aprobación. Siempre. Eso busqué yo. No. Yo quería que mi papá me aprobara y hoy me va a dar un abrazo. Porque todos necesitamos eso. Hay mucha gente que cree que la fama lo llena todo, el dinero, el poder llena todo. La semana pasada tuve una consejería con una niña, no me acuerdo exactamente la edad de ella, tiene 21 o 22 años.
Pero ella me llamó por teléfono, me mandó un mensaje, me dice: pastor, ¿tiene tiempo? Quiero conversar con usted. Yo paro todo y le digo: sí, sí, por supuesto que tengo tiempo. Y agarró y me dice: ¿puedo conversar con usted? Y nos encontramos en el parque de mi casa, tuvimos una charla muy larga. Para resumir, ella me decía de que no sabía lo que le pasaba, sentía un vacío, que quería dejar su profesión, estaba estudiando, ya estaba a mitad de carrera, que nada la llenaba y que había pasado por su mente el hecho de suicidarse, que nada le satisfacía. No sé lo que me está pasando, pastor, ayúdeme por favor. Entonces yo le empecé a aconsejar y toqué y le pedí al Espíritu Santo que me ayudara para poder guiar. Y en medio de eso yo le digo: mira, no sé si tú conociste Nube Luz, donde estaban Mónica Santamaría y Almendra. Algunos de repente lo conocen. Entonces yo, como transitaba en ese tiempo por los pasillos de los canales de televisión, eran mis amigas. Más afinidad tenía con Mónica Santamaría. No era amiga mía, mi pata, pero lo conocía. Y Mónica Santamaría, los que pudimos conocerla, ella llegó al pico de la popularidad, que cruzaba fronteras ese programa infantil. Cruzaba las fronteras como tenía, era popularísima, salía en los canales de televisión, no podía caminar en la calle, era famosa. Y tenía mucho dinero por consecuencia. Tenía dinero, pues tenía dinero. Entonces, pero no solamente ello, sino yo creo que cualquier mujer que de repente hubiera querido, si Dios le hubiera dicho: ¿cómo quieres que te haga como mujer? Y hubiera dicho: yo quiero que sea así, con esa figura, ese rostro, ese carismático, porque era hermosa, era muy bonita ella. Y un día la encuentran muerta en su departamento, se había suicidado. Y según las investigaciones, porque se sentía sola, con dinero, con poder, con la fama. Es que eso no te llena. Hay gente que dice: no, la fama me va a llenar. Y así hay gente en Hollywood que se gana un Oscar o un Grammy y termina suicidándose, se quita la vida, con fama y todo. Entonces la pregunta que yo me hacía, y se las hago a usted mientras escribí este mensaje: ¿no será que esos niños, porque son niños los que se suicidaron, porque tenían pensamiento, hablaban y pensaban como niños, esos niños, ¿no será que esos niños siguen necesitando lo mismo que nosotros? Porque nada en la vida adulta, póngame atención a esto, nada en la vida adulta, ni la fama, ni la pornografía, ni los juguetes caros, hacen que puedan reemplazar esa ausencia de repente de lo que tuviste. Ese dolor que yo viví, yo también viví. Cuando no tenía a Cristo, ya yo viví. Lo tenía todo: dinero, buenas relaciones, dueño de discoteca, mis amigas eran modelos, una fama semioculta en medio de algo, digamos, del espectáculo, discoteca y la farándula muy escondida. Yo no salía en televisión, pero de mis patas, mis amigos. Yo sé lo que es eso. Entonces yo lo viví, yo vi ese mundo vacío. Y sé que no hay nada. Y se lo digo generalmente a los chicos cuando les hablo. Yo he estado por esas estaciones de la vida. Yo he estado allí y bien metido, no a media caña, bien metido. ¿Ok? Entonces, y por lo general, hay veces lloramos porque estamos solos, nos encontramos solos. Y está bien llorar, está bien, no hay problema. ¿Hay que llorar? Sí, podemos llorar. Pero, ¿tenemos derecho a llorar por lo que nos pasó? Relativamente podríamos decir que sí, pero no podemos quedarnos llorando todo el tiempo. Ay, llorando. Hay gente que vive llorando todo el tiempo. Te la encuentras por la calle: ay, no sé lo que me pasa. Y así que te pasa. Y llore, pero cállate, dime qué. Va a tu casa, toca la puerta, el timbre, King Kong, abre. Pero ¿qué pasa? Siéntate. Ay, ¿qué pasa? Ay, que no sabe. Y no habla nunca. Te la encuentras por la calle llorando. Viene a la iglesia, cruza ahí: hermana, bienvenida. Y llorando. Te llama por teléfono llorando. Está bien llorar, no hay ningún problema, pero ya. Porque Salomón, a través de Eclesiastés, dice: todo tiene su tiempo. Tiempo para llorar y tiempo para reír. ¿Podemos llorar? Por supuesto que sí. Hay que llorar, dice Salomón, que sí. Pero también hay que reír.
Puedes llorar cuando eres casado y tu suegra un día aparece con su maleta. Hola, yerno. ¿Qué haces acá? Vengo de vacaciones, me quedo 30 días en casa. Ay, no sé. Llora todo lo que quieras. Ahí puedes llorar. No hay problema. Llora. Pero el llanto no te puede durar toda la vida. Cuando esa mujer empaque y diga, ¿a dónde te vas tu suegra? Ya me voy, me terminó las vacaciones. Ahí ríe, empieza a bailar. Ahí tienes que reírte, ahí tienes que saltar, ahí tienes que ser feliz. Hacer fiesta. Fiesta, 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 fiesta. Sí, mi suegra. Y ya está, ya la hiciste. Ya está, ya libraste. ¿Ok? Y eso tienes que hacerlo. Tiempo para todo. Hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. Hay personas que pasan peores cosas que las que pasamos tú y yo. No tienen ni idea. Hoy día, saliendo de acá, me fui, voy a casa y mensaje muy bueno. Llega el predicador a casa. Aleluya. Anda a comprar al mercado. Tienes que ir al mercado. Voy al mercado. Y me regresaba del mercado. Estaba en el parque y veo una chica que va delante mío y llevaba un niño. Yo decía de repente, el niño tendría pues 1 año y medio y era una flaquita, bajita nomás. Yo dije, de repente le cansa mucho. Yo traté de llegar para ayudarla a cargarla, ¿no? Casi por la esquina de mi casa. Cuando voltea, y no era una niña, era una jovencita, ni tan joven, tal vez unos 30 años. No tan joven, ya ahorita me tiran piedra las mujeres. Unos 30 años y cuando me habla veo sus dientes amarillos, oscuros. Y la niña, su hija, estaba tirada así. Le digo, ¿no tienes con quién dejarla? No, me dice. Le di un dinero y le dijo, anda, que Dios te bendiga y busca a Dios. Le digo, ya, me dijo. Pero una necesidad increíble, ese niño, yo decía, Dios mío, ¿dónde vive? ¿Cómo le hace para cuidar a ese niño? Increíble. Hay gente que pasa peores cosas que nosotros. Peores cosas. Entonces, el siguiente tip es, no podemos permitir que las heridas superen nuestra decepción. O sea, las heridas que yo tuve por una torpeza mía, por dije, bueno, mi papá no me abrazó, no me dio casa, fue una torpeza. Esa herida que yo mismo me la causé, ni siquiera mi papá. Porque no pensaba bien, porque era un niño. Porque ¿quién se ofende por eso? Nadie, pero yo me ofendí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esas heridas superaban la decepción que tenía. La decepción ya había pasado. Dije, no me hiciera porque yo seguía teniendo esas charlas con mi papá. Mi papá seguía abrazándome, era yo el que no podía abrazarlo. Era yo el que no podía besarlo. Entonces, no podemos permitir que las heridas superen nuestra decepción. La decepción que tenemos, porque nos vamos a decepcionar de la gente. Les digo ya, no me tengan muy alta ahí porque los voy a decepcionar como hombre, persona, porque también soy normal, cometo errores, fallo, como ustedes, o de repente peor que ustedes. Pero no podemos tener unas expectativas y no podemos, que la decepción no puede ser superior a la herida. La herida es superior a la decepción, increíble, porque vamos a estar solos. Vamos a caminar solos si es así, hasta morir solos. Vamos a vivir amargados si nos decepcionamos, si todavía tenemos esa herida por una decepción que ya pasó, que no existe. Vamos a vivir intransigentes, inflexibles, con un carácter de que y cada rato el increíble Hulk va a salir. Uno tiene que decir, basta, se acabó. ¿Quién tiene padres perfectos? Nadie. ¿Quién tiene la esposa perfecta? Digan los esposos. ¿Quién tiene la esposa perfecta? Díganle. Les comento algo, como un chisme santo. Miren, yo cuando era soltero, yo tengo un amigo, Freddy Farro, que ahorita está en España, su familia. Estuvieron en matrimonio, ellos fueron nuestros, ¿cómo se llaman? Nuestros padrinos. Y yo tengo un amigo y él salía con él para todo lado, y vamos a predicar y todo. Yo tenía un hermano que se llama Juan, era mecánico. Y nos íbamos. Y ellos eran, qué bueno que eres soltero, sí, pero el día que encuentre con quién casarme, yo no voy a tener discusiones como ustedes, le decía. Así, se empezaban a reír. Oye, estás loco, me decía. Pero la Biblia dice, ayuda idónea, dice la Biblia.
Yo tengo que tener la idea, uy, hermanito, tú no conoces a las mujeres, no estás casado, no, pero cuando encuentre, la mujer va a ser así. No voy a pelear. Ay, se me reían. Y me decían, no, vas a tener que casarte con un maniquí para que no te conteste, me decían. Cuando me iba, me decía, hermano César, todavía hermano, saludos al maniquí, me decían. Todavía no tenía. Y conocí a Natalie. Empezamos el noviazgo y me casé. Y tenían razón. No hay matrimonio perfecto. No hay nada perfecto. No existe. No hay matrimonio perfecto. Yo, eso lo estoy contando como allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién dice mi mamá, mis papás son perfectos? ¿Quién dice? Nadie. No son perfectos porque tú no eres perfecto. Yo no soy perfecto. ¿Quién tiene hijos perfectos? Nadie. Cuando aprendemos a ser papá, se nos va la vida. Ya los hijos crecieron y se casaron. Ya hay nietos. Oh, ya aprendí a ser papá. Oh, ya es tarde. Entonces, yo no los cría a los hijos como uno puede. Y no hay hijos perfectos. Ahora, eso sucede. Pero generalmente sucede eso porque nosotros no encontramos la salida. Pero cuando ya tenemos a Cristo, tenemos una ventaja. Que podemos revertir todo ello. Porque de repente, por ejemplo, hay un vacío que tú tienes porque no estuvo papá, porque no estuvo mamá, porque no estuvo tu tutor, tu tío, quien sea, que de repente buscabas entre la multitud y no lo encontraste. Buscaste entre los demás, tenían a su papá y su mamá y tú no lo tuviste. No puedes vivir toda la vida así. Y hoy es un día especial, por eso que Dios te ha traído, porque quiere decirte algo. Jonatán, en la Biblia, era un gran amigo de David. Y Jonatán le dice a David en un pasaje bíblico, en un momento de su vida, en el 1 Samuel capítulo 20, versículo 18, le dice así. Luego le dijo Jonatán a David, mañana es la fiesta de luna nueva. Y como tu asiento va a estar desocupado, te echarán de menos. Pero si tú puedes llenar el asiento vacío de tu vida, hazlo. Tienes que hacerlo. Yo nunca permití que esa tontería, esa estupidez, perdóname la expresión, nunca permití esa tontería que yo pensé que no me abrazó mi papá, no me dijo algo de que estaba en mi corazón hasta que conocí a Jesucristo y se me fue, interrumpiera las charlas con mi papá. Yo tenía mis charlas con mi papá, conversaba con mi papá, pero no podía abrazarlo, no podía besarlo. Y tú tienes que seguir, tienes que llenar ese vacío que está en tu corazón. Es por ti, es por ti. Cuando yo hice a Jesús mi Señor y Salvador, ese día, el pastor me dijo, tienes que perdonar a tu papá por esto. No había otra cosa, era lo único que estorbaba mi relación con mi papá. Una tontería que yo me inventé posiblemente. Que no me dijo, no, si ese es mi hijo, por lo que no hizo, yo me ofendí. No hubo otra cosa que me ofendiera de mi papá en mi vida. Eso hacía que yo no pudiera besarlo. Eso hacía que yo viviera en una burbuja. Estaba tan cerca de él, pero como que algo invisible, no podía abrazarlo. Y el día que yo hice a Jesús mi Señor y Salvador, el pastor me dijo, anda a abrazar, anda, pídele perdón a tu papá y pídele perdón. Y yo fui obediente. Yo subí como 2, 3 veces. Está buscando, me decía mi papá. Papá, quiero decirte lo que me dijo el pastor Juan. Y me dijo el pastor Juan, si él feliz, porque habló con el pastor. Y le dije, no, bueno, pasó esto cuando era niño y me sentí ofendido. Mi papá se detuvo de lo que estaba haciendo, se quitó los lentes, pasó 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos y dije, se quedó en shock. Y agarra y me dice, hijo, no me acuerdo. Y a veces nosotros nos ofendemos por algo que nuestros padres de repente no se dieron cuenta, porque tuvieron tantas cosas que hacer o tantas cosas alrededor que por cosas insignificantes nosotros nos herimos. Y ese día le dije, papá, te perdono y perdóname también por este tiempo. Nos abrazamos, lloramos. A partir de ese momento yo pude abrazar a mi papá. Pude darle los besos que no podía y dije, ¡wow! ¡Qué maravilloso!
Y eso hizo que no tuviera un estorbo entre Dios y yo. Y eso hizo que yo construyera un altar y en la intimidad con Dios. Él es mi papá. Él es mi papito. Y yo como cuando Gracia y con Fabiana nos revolcamos en la cama, yo me revuelco con él, les abro mi corazón. Agarro una almohada, un peluche, lo que sea y me revuelco y creo que soy un niño, por más edad que tenga. Porque eso te da la libertad. Y eso es tener una relación con tu papá. Pero, no, si yo tengo una relación con mi papá, mi papito, pero estás así recio, hay algo en tu corazón que tienes que sanar. Por supuesto que tienes, no, es que así soy yo. No es así. Porque tenemos un niño que Dios quiere que sea. Dice que el reino tiene que ser como niño para entrar en el reino de los cielos, en todos los sentidos, en todos los aspectos. Y a veces la gente es reacia. No, ya me hablaron del perdón. No se trata. Estoy hablando de algo que te precedió de adulto, que eres niño. Y un niño no tiene años de años que tienes que sanar. No es en un día, no es en una semana. Por eso que le he dicho a la red de hombres, pongan ahí y tengan un mes, 2 meses, un año, pero tienes que sanar ese corazón. No es una terapia de 30 segundos, de 1 minuto, pasen acá, vamos a... No es así. No funciona así el evangelio. Hay mucho que sanar de tu niñez y tienes que hacerlo. Entonces yo daría lo que sea porque mi papá estuviera sentado acá. Nunca lo he dicho esto. Y decirle, papá, mira qué hizo tu hijo. Mira lo que era tu hijo, el dueño de discotecas, el bohemio, el que nada le daba un sol, el que decía, bueno, es la juerga en vida. Decía, mira lo que hizo tú, mira lo que hizo Dios. La vida me está tratando, Dios me está tratando muy bien a través de la vida. Es por lo que tú me dijiste, y todo lo que tú me dijiste, tus consejos, realmente fueron extraordinarios. Y hasta hoy estoy imitando tu disciplina en muchas áreas. Claro, ya no puedo conversar con ellos, esas charlas las tendré en el cielo cuando cierre los ojos acá y llegue arriba. Tengo tanto que contarle. Yo sé que lo voy a tener, pero es algo que tengo que hacer yo. Y si tu padre está vivo, perdónalo. Y ya suelta cualquier rencor. Y si ya no está, pues sé padre y madre para tus hijos. Siempre se puede enmendar. Dales lo que te hizo falta a ti. No reniegues por lo que no tuviste. Ay, que no tuvieron. Ya basta, ya estás grande. Se llora un tiempo, hay un tiempo para llorar. Pero hay un tiempo y tienes que decir basta, se acabó. A partir de hoy, se acabó ese llanto. A partir de hoy voy a caminar con la cabeza en alta. Te perdono, papá, y lo que tú no me diste voy a hacerlo de la mano de Dios. Pero tienes que perdonarle. Porque si no perdonas a tu papá, no vas a poder tener la relación con Dios para que seas el padre que Dios quiere que seas. Si no, ¿cómo vas a recibir de Dios ello? Tienes que recibir de Dios toda la paternidad que Dios quiere darte. Pero no puedes de repente porque tu corazón está herido. Y tienes que soltar eso. Y no es, ahorita puedes empezar en la etapa, pero en tu cuarto, en tu habitación te dice el Señor, acá está ahí. No puedo soltar a mi papá, ahí Dios te va a hacer, porque el tema, la terapia no la vas a tener conmigo ni con tu líder. La terapia la vas a tener con el Espíritu Santo cuando te termines que quieras sanar tu corazón de niño. No hay otra manera. No es el pastor, no es el líder, no es el superapóstol, no. Por más que venga en carro de fuego, no, para nada. Eso es lo que tienes que hacer. Jesús contó una historia. Y mucha gente a veces, yo he conversado esto con muchos pastores amigos. Y me dicen, ¿estás sacando fuera de contexto? No, le digo, ahí son 3 historias. 2 historias que hablan de la gente que no conoce a Cristo y una historia que habla de un hijo que abandonó y regresa. Porque habla de hijo. En el español, en el griego, en el arameo, lo que sea, habla de hijo, no de criatura. Porque la palabra de Dios dice, el que cree y se bautiza, ¿no? El que cree. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo. Llega a ser hijo de Dios. Somos criaturas. Ok, pero en este pasaje bíblico habla de hijo. Entonces, Jesús cuenta una historia para los que son hijos y se apartan. Lucas capítulo 15, versículo 12 le dice, un día el hijo más joven le dijo a su padre, papá,
No le dijo tío, abuelo, bueno, voy a hacer recibir. No, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus dos hijos. Y la historia continúa, dice que el hijo se fue lejos a otro país y se empezó a dar sus gustos, empezó a agarrar, dice las escrituras, lo leen en otras versiones, lo derrochó con prostitutas. Sí, decía, ¡epa! ¡Qué creación de Dios! Y pagaba. Y ahí se le iba. En cada encuentro con una mujer se le iba la plata. Y paraba de prostíbulo en prostíbulo. Ahí derramó todo. Lo derrochó hasta que se quedó en la nada. Ni siquiera para el pasaje de regreso tenía. Y cuando ya estaba en la lona, cuando ya no daba más, reacciona, dice, reacciona. Ahora, ¿eso? ¿Cuántas personas han derrochado todo lo que Dios les ha dado? ¿Cuántos hay acá? Como el hijo joven. No, yo no iba con prostitutas, yo no iba con esto. Pero nos parece de repente igual o peor. Porque eso hacemos en muchas estaciones de la vida. Cuando Dios nos bendice, nos da trabajo, nos soluciona un problema, nos sana, o sana a una persona, o sana a un ser querido de alguna enfermedad. Y eso que recibimos de Dios termina siendo el pretexto para alejarnos de Él. No tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para mi discipulado, y tenemos que tocar fondo, y a veces tenemos que tocar fondo para poder reaccionar. Si no, no reaccionamos. Entonces nos volvemos como el hijo pródigo. No lo gastamos con prostitutas, pero por ahí va. Y el versículo 17 dice: por fin comprendió lo tonto que había sido. Hay que estar en la lona para decir qué tonto. Otra versión dice qué estúpido, qué idiota que fue. Eso dice. A veces tenemos que tocar fondo. Sucede. Eso le sucede a todos. Y por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Así que viajó de regreso a la casa de su padre, no sé cuánto tiempo. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él, lleno de amor, lo recibió con abrazos y besos. Si después que termine el servicio el día de hoy, ponemos nosotros vuelta, y ponemos remolineando, y hacemos una fiesta de una hora, toda la gente sale, me abandonó. Este tipo estaba cochino. Lo había abandonado Rexona hace mucho tiempo, cuidando chanchos. No tenía para bañarse ni para el champú, no tenía para la pasta dental. De repente 1 mes, 2 meses, no sé, era una porquería. Y el papá lo ve y sale corriendo y lo abraza. ¿Y qué imaginan? Sale corriendo y lo abraza y lo llena de besos. Eso dicen las escrituras. El joven empezó a decirle: papá, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. ¿Y qué hace el padre? Aleluya. Y era hora que regresara sin mundo. Le voy a decir al pastor que te siente al fondo y que no te den nada, porque necesitas estar en disciplina. Eso hacen las iglesias, ¿no? Tienes que estar en disciplina porque te fuiste, derrochaste hasta el último sol con prostitutas. Así que, ¿qué hace el papá? Y por eso te ha traído Dios el día de hoy. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, lo único que quería era escuchar el arrepentimiento de corazón por lo que había hecho. Y eso es lo que Dios quiere el día de hoy de ti. Tu arrepentimiento real. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y le dijo: ¡pronto! Traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. ¿Se dan cuenta? Dios el día de hoy te está diciendo a ti: lo tienes todo conmigo,
Pero ¿por qué no me buscas como yo quiero que me busques? ¿Por qué yo no soy el primero en ti? ¿Por qué cuando empezaste y cuando estabas en la lona o cuando empezaste a buscarme, tú empezaste y venías y te tirabas al piso 1 hora antes de empezar el servicio? Hoy voy a llegar para el mensaje, no importa, pero ya llegó. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Señor, tú que bendices a tu pueblo y le brindas la paz. Jesucristo cambia. Perú, tierra bendita.